En clases anteriores estuvimos observando el surgimiento de la iglesia y se presentó una representación y una definición de lo que era la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero de igual manera estuvimos observando la definición del concepto de iglesia a partir de la Iglesia Católico Romana y estuvimos observando el concepto de la iglesia para los griegos ortodoxos. Hoy estaremos observando la definición de la iglesia desde la Confesión Bautista de Fe de 1689 y la Confesión de Westminster con el gobierno presbiterial o el concepto presbiterial de iglesia. Por favor, registren sus apuntes. El concepto cristiano, a partir de la Confesión Bautista de 1689, define que la iglesia es católica o universal. Cuando hablamos del término católico, no nos estamos refiriendo propiamente a la iglesia católica romana, sino que estamos diciendo ese término católico se refiere a universal. Quiere decir que la iglesia no se limita a un espacio geográfico, a un país solamente o a un pueblo como tal, sino que la iglesia, como dice la escritura, la conforman personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. A eso se refiere con es una iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo puede llamarse invisible. Es decir, que la iglesia no es solamente el lugar donde nos congregábamos antes de la cuarentena, o los templos, o los salones de reunión donde va la gente. No, la iglesia tiene un carácter invisible porque se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, y este es Cristo mismo. O sea, la iglesia, a partir de la confesión bautista, son el cuerpo de creyentes. Pero ese cuerpo de creyentes que ya han sido elegidos por Dios mismos y que son reunidos bajo la cabeza que es Cristo mismo. Quiero que desde sus casas busquen, por favor, en la Biblia el libro de Efesios. Vamos a estar revisando Efesios 2:13. Y allí voy a leer en favor de todos. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo pueblo y un nuevo hombre y haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aquí la palabra de Dios en el libro de los Efesios nos está diciendo que Dios solamente tiene un pueblo. Esta era una de las preguntas que se les hizo a ustedes y de las cuales ustedes participaron. Y la palabra de Dios nos dice que ya no hay dos pueblos. No hay pueblo Israel y no hay pueblo iglesia, como si estuvieran separados. Ya no hay pueblo gentil y ya no hay iglesia. Hay Israel, perdón. Solamente hay un pueblo. Y la confesión de fe aquí nos dice que la iglesia es un solo pueblo y son todas aquellas personas que han creído en Cristo y que Cristo es su cabeza y que Cristo es la esposa. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Esto nos nombra la escritura referente a la iglesia. Pero quiero que leamos otro texto que está en el libro de Efesios, ahí mismo, más adelantico, en el capítulo 4. Y voy a estar leyendo en el capítulo 4, desde el versículo 4. Y la palabra de Dios dice, un cuerpo, refiriéndose a la iglesia, un solo cuerpo es la iglesia de Cristo, solamente tiene un cuerpo. Un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y continúa el verso 5 y dice, un Señor, este es Cristo, una fe. La iglesia, los escogidos de Dios solamente guardan una fe, un bautismo, el bautismo por sumergión de agua, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí la palabra de Dios nos está nombrando que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor para todo el pueblo que ha creído en ese Dios de Israel, en el único Dios verdadero. Y que solamente hay una fe para salvación y es la fe en el Señor Jesucristo. Si alguien desea entrar a ese pacto de salvación, es necesario que esté en la fe que es de Jesucristo mismo. Y más adelante, en el versículo, ahí mismo, en el capítulo 4, en el versículo 11, la palabra de Dios dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, refiriéndose al pueblo de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, quien es la misma iglesia. Entonces podemos retomar que la palabra de Dios nos habla de una sola iglesia, de un solo pueblo de Dios, de una sola esposa de Cristo, que es la iglesia. Y esta iglesia ha sido desde el principio, desde Adán y Eva, pasando por los santos en el Antiguo Testamento, como Seth, como Abraham, como Isaac, como Jacob, y llegando hasta los tiempos de hoy, solamente Dios ha tenido un pueblo y nada más un pueblo. Y esos son los que han sido primero elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero también aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Solamente un pueblo y solamente un Dios y Señor para ellos, porque no hay varios dioses, hay solamente un Dios y solamente un redentor,
por el cual tenemos nuestra paz, y es Cristo mismo. Ay. Santiago, por favor, lea Juan 1:12. Listo, profe, entonces dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, ¿Sigo? hasta ahí. La palabra de Dios aquí nos narra y nos dice que todos los que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador, a todos los que reciben la salvación de Cristo, a todos los que ponen su fe solo y únicamente en Él, a ellos se les dio, esa palabra potestad significa autoridad, se les dio el derecho, se les dio la autoridad de ser hijos de Dios. No toda la creación, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Sí, Dios nos creó a todos. Pero, según la Biblia, que es nuestra autoridad de fe, solamente los que creen en Jesucristo, ellos son los hijos de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Porque ustedes busquen ahí en sus Biblias y yo voy a leerles ahí más adelante Juan 8:44. Juan 8:44. Esas son palabras del Señor Jesucristo y el Señor Jesús dice, voy a leerles Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esas palabras del Señor Jesús, Él las está diciendo y les está hablando a un grupo religioso llamado los fariseos. Y el Señor les dice a ellos que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de su padre el diablo. Es decir, que cuando una persona actúa con pecado, cuando una persona hace las obras de Satanás, se está identificando con Satanás mismo como su padre. Pero por otro lado, las personas que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador son hijos del Dios Altísimo y del único Dios verdadero. La pregunta es, y esto nos tiene que confrontar a nosotros, ¿de quién somos hijos? ¿En dónde están nuestras obras? ¿En dónde está nuestra fe? La humanidad solamente se divide en dos. Uno es el pueblo de Dios y otros son los hijos de Satanás. Pero Dios es rico en misericordia, Dios es rico en amor y envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvados de nuestro pecado y de nuestra maldad. Cristo mismo llevó nuestro pecado a la cruz. Cristo mismo pagó el precio por nuestra iniquidad. Ahora lo que Dios nos llama es a que nosotros coloquemos nuestra fe, como leemos en Juan 1:12, y que recibamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que podamos ser salvos de nuestro pecado primeramente, pero también para que ahora seamos hechos hijos de Dios. ¿Listo? Este es un texto bíblico, Mateo 18:11, que nos habla de la rica misericordia de Dios. Y usted anótelo ahí en su cuaderno, por favor, para que después pueda meditar en él. ¿Listo? ¿Quién lo iba a leer? Mateo 18:11. Profe, ¿yo puedo leer? Listo, Sara, te escucho. Maldito.
Bien, Sara nos va a leer Del Mateo 18, 11. 11, 14. 11, 11, 18, 11. 11, 14, ¿sí? Mateo 18, 11. Sí. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Bien. ¿Sí es esa? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dios. Dios. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Él vino a morir por nuestros pecados y vino a salvarnos, porque nosotros en nuestros delitos y pecados estábamos perdidos, pero Él ha venido a salvar. Pero no solamente Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Aquí en esta diapositiva estoy presentándoles cómo fue la iglesia, cuándo inició la iglesia. Entonces, lo primero que quiero que anoten es que la iglesia es edificada e iniciada por Cristo Jesús. La iglesia es edificada e iniciada por Cristo Jesús, y el texto bíblico que está allí es Mateo 16, 18. Y la palabra de Dios allí en Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí la palabra, cuando el Señor dice, y sobre esta roca, se está refiriendo a Él mismo, a Cristo mismo. Él es la roca de la iglesia. Por lo tanto, las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte, no vencen la iglesia, porque no están fundamentadas sobre un hombre, sino están fundamentadas sobre Cristo Jesús mismo. Ahora, el segundo punto es que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Y el texto bíblico allí es Hechos 20, 28. Y la palabra de Dios allí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, es decir, todo el pueblo de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Lea muy bien lo que dice allí. La iglesia es del Señor, no de los hombres. La iglesia no le pertenece al líder o al pastor o al cura o al papa, no. La iglesia que son los creyentes son del Señor. Y continúo leyendo y dice ahí el versículo 28, la cual Él, es decir, Cristo, ganó por su propia sangre. Cristo mismo la ganó con su sangre. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Lo compró a usted y me compró a mí en la cruz con su propia sangre, para que ahora nosotros seamos sus ovejas, su pueblo elegido. El tercer punto que quiero resaltar en esta clase es que la iglesia fue salvada por Cristo. Y el texto referente es Efesios 5, 25 al 29. La iglesia fue salvada por Cristo. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5, 25 en adelante, dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Cristo mostró su amor profundo por nosotros y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo se entregó por su pueblo, por la iglesia que él iba a comprar y a salvar.
El verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado. Cristo mismo santifica la iglesia. Él mismo la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. La forma en que Cristo santifica a cada creyente es por medio de su palabra. Es por medio de las escrituras. Cuando una persona escucha y lee las escrituras como lo estamos haciendo en esta tarde hoy, somos santificados por la palabra. El verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Y allí la palabra nos está mostrando cuál es el propósito por el que Dios nos salva. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó como iglesia? Es para que nosotros seamos puros y sin mancha. Pero la única forma en la que tú y yo podemos ser puros y sin mancha es estudiando y leyendo la escritura, meditando en la palabra. Entonces, allí está el tercer punto, la iglesia fue salvada por Cristo, y también está el cuarto punto, que es la iglesia es santificada por Cristo. Versículo Efesios 5, 26 y 27, dice que Él mismo la purifica con su palabra, a fin de que sea santa y sin mancha. Y el quinto punto para cerrar esta clase, que quiero que observemos, es que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y está en Efesios 5:22, que nos dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo entonces es el Señor Salvador, pero también es el esposo de la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, como lo estuvimos observando. Recordemos, primero la iglesia fue iniciada ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo mismo, ¿cierto? La iglesia fue comprada ¿por qué? Por Cristo. Por Cristo. No, pero fue comprada por la sangre de Cristo. Además, la iglesia fue salvada por Cristo Jesús. Él mismo la santifica, y la iglesia, por último, es el cuerpo y la esposa de Cristo.